Hola, ¿qué tal? El tema de este video es convergencia económica en Centroamérica desde 1960 hasta 2012, medida por el índice de Dale en función de la cantidad de capital por trabajador y de la productividad por trabajador. El presente video tiene por objetivo el identificar si ha existido o no convergencia a nivel centroamericano en el periodo de 1960 a 2012, así como el grado de explicación que tienen las variables productividad y tecnología medidas en términos del índice de Dale. La importancia de este estudio es que la presencia de convergencia indicaría una tendencia a homogeneizar los niveles de riqueza de las economías centroamericanas, por lo cual el desarrollo de las economías menos avanzadas podría ser promovido. La razón por la cual se eligió la convergencia entre los países centroamericanos tiene que ver con los antecedentes históricos de Centroamérica, como la Federación Centroamericana y el Mercado Común Centroamericano. Esto último sugiere que en Centroamérica tuvo que haber existido convergencia, al menos dentro del periodo de la Federación y del Mercomún. Debido a que no hay un registro completo sobre la época de la Federación Centroamericana, se estudiará únicamente el periodo anterior, durante y después del Mercado Común Centroamericano, para verificar si en efecto hubo convergencia o no dentro de los países entre 1960 y 2012. Para lograr realizar dicho análisis, en primer lugar es necesario definir qué se entiende por convergencia. La convergencia se define como la tendencia a la disminución de las desigualdades que se dan entre países o regiones en sus niveles de ingreso por persona en el largo plazo. Es decir, que básicamente al hablar de una convergencia centroamericana se hace referencia a la igualdad de las mismas, o en otras palabras, lo que se busca identificar es qué tan iguales son los países centroamericanos. Por otra parte, se debe tener claro el concepto de índice de desigualdad, el cual se define como una medida que resume la manera de cómo se distribuye una variable entre un conjunto de individuos. Pero si hablamos de igualdad, surge la interrogante: ¿igualdad en qué? Debido a que se puede hablar de igualdad jurídica de las personas, igualdad demográfica, climática, entre otras. En este caso, la variable que se utilizará para observar la convergencia es el PIB per cápita, medido a través del índice de Dale, el cual a la vez está en función de la cantidad de capital por trabajador y de la productividad por trabajador. En este punto, es necesario destacar que si bien la convergencia puede medirse a partir del PIB per cápita, también deben ser incluidos otros factores con carácter social inherentes a este proceso. Es así como otro aspecto con el que se mide la convergencia económica sería el desarrollo tecnológico que existe en los países. A la vez, es importante resaltar que es poco probable que exista convergencia económica en todos estos indicadores si no se considera el nivel de ingresos. Como se mencionó anteriormente, se utilizará el índice de desigualdad de Dale para medir la convergencia entre los países centroamericanos. Tal y como lo define Henry Dale, dicho índice se entiende como la entropía o información esperada de una distribución de probabilidades como el valor esperado del logaritmo de la probabilidad con signo negativo. La descomposición de dicho índice permite analizar la asociación existente entre el grado de desigualdad de una determinada variable y el grado de desigualdad de una serie de variables explicativas. En este caso, se empleará para medir el grado de desigualdad entre los países centroamericanos, en lo entendido que matemáticamente el índice de Dale se expresa como, donde n es el número de individuos en la población y y es la participación del individuo uésimo en el ingreso total. Este coeficiente es una medida de desigualdad que fluctúa entre 0 y logaritmo de n. Pertenecen a los extremos que corresponden a los casos de perfecta desigualdad y perfecta igualdad respectivamente, es decir, que entre mayor sea el índice, mayor será el grado de divergencia. Por otra parte, se encuentran las variables explicativas independientes, las cuales se utilizarán para explicar la convergencia a nivel centroamericano, tomando como referencia al PIB per cápita. Las variables serían la productividad por trabajador, la cual se define como la eficiencia de la actividad productiva de los hombres expresada por la correlación entre el gasto de trabajo en una unidad de tiempo. Y la siguiente variable sería el capital por trabajador,
la cual revela el grado de mecanización u automatización de las empresas, en razón de que una menor proporción del capital se destina a la compra de fuerza de trabajo. Una vez teniendo las variables, se pasa a generalizar el modelo econométrico, el cual se expresa como en donde se obtendrán los estimadores de beta que indicarán la relación entre las variables explicativas YL, KL y la variable dependiente YH, donde YH es el grado de convergencia, YL es la productividad por trabajador y KL es el capital por trabajador. Antes de pasar a realizar las pruebas del modelo, se observarán las gráficas temporales de las variables a emplear para poder ver los patrones en el tiempo. Dichos gráficos fueron elaborados en el programa eViews a partir de los datos presentados por la EPWT versión 4.0. En el primer gráfico se analiza el PIB real a precios constantes en el periodo de 1960 a 2012 y se toma como año base el 2005 para los diferentes países de Centroamérica. En este gráfico es posible notar en primer lugar que Guatemala es el país que posee un mayor PIB real, el cual se ha mantenido en aumento a lo largo de los años. Asimismo, el país que posee el PIB real menor ha sido Nicaragua, incluso con una tendencia al descenso desde aproximadamente 1977, la cual se ha mantenido hasta la fecha. La parte sombreada del gráfico presenta un periodo de tiempo en el que existió cierta variación, la cual produjo una contracción del PIB provocando una caída en cuanto a este. Este segundo gráfico corresponde al PIB per cápita de los países centroamericanos desde el año 1960 a 2012. En este caso, es posible observar que Costa Rica se separa claramente de los demás países, mostrando una mayor producción con respecto a su número de habitantes. Y contrario a dicho país, se encuentran Honduras y Nicaragua, los cuales muestran una menor distribución del PIB per cápita. También cabe señalar que el país que presenta mayores fluctuaciones sigue siendo Nicaragua. En este último gráfico se presentan los índices de desigualdad de Dale en cuanto al capital por trabajador en color gris, la productividad por trabajador en color negro y por último el producto por habitante en color azul. Se puede ver que la mayor divergencia se observa de mejor manera mediante el capital por trabajador, KL. El índice de Dale indica que entre mayor sea dicho índice, mayor será la desigualdad. En este caso, el capital por trabajador es el que reflejaría la mayor desigualdad, mientras que el producto por habitante podría presentar una mayor convergencia, ya que su índice de Dale es menor, lo cual sugeriría que han tendido a igualarse los datos de PIB per cápita en la región. Una vez hecho este análisis sobre los gráficos, pasaremos a realizar la regresión simple mediante mínimos cuadrados ordinarios MCO de los datos antes presentados.